Buenos días, seguimos con el examen de EBAU de aquí de Murcia de junio del 2021. Hoy lo vamos a dedicar a realizar el bloque de análisis de la parte de funciones. En este examen, como en algún examen anterior, los ejercicios 3 y 4 son los que van destinados a esta parte, a la parte de funciones. Y como veremos, el ejercicio 3 es un ejercicio muy típico de optimización, uno de los ejercicios que a todos los profesores nos encanta de poner y de preguntar. Y bueno, vamos directamente ya a empezar con él. Bueno, la primera parte nos dice que en este ejercicio se puede utilizar el resultado del apartado A para realizar el apartado B, aún en el caso de que no sepa o no se sepa hacer o realizar el apartado A. Esto es, desde mi punto de vista, algo muy positivo, ¿no? Porque al final unos apartados no influyen sobre otros y no hay que tener o saber realizar el apartado A para por lo menos poder intentar hacer el apartado B. Me parece algo muy positivo pues de nuestro coordinador, ¿vale? Bueno, pues nada, sí que empezamos ya a leer el problema, que nos dice lo siguiente: se quiere diseñar una lata de refresco de forma cilíndrica, como habitualmente son estas latas, con tapas inferior y superior. Es decir, bueno, vamos a hacer una lata típica, ¿vale?, de refresco, que es un cilindro, simplemente un bote, en la que tenemos, en ese bote, pues tenemos, pues como siempre, pues la parte inferior, es decir, la base de la tapa, y la parte superior, que es ¿vale?, pues la tapa de esa lata. Pensáis en una lata de cualquier refresco, ¿vale?, de cualquier típico de los que compramos siempre, Coca-Cola, Fanta, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que nos dice además que el material para las tapas, tanto para la tapa superior como para la tapa inferior, tiene un coste de 5 euros el centímetro cuadrado. Bueno, pues probablemente nos interese trabajar, si se puede, en centímetros, ¿no?, ya que tenemos el precio del centímetro cuadrado. Y el material para el resto del cilindro, es decir, para la parte lateral, que sería toda nuestra parte lateral, me dice que tiene un precio de 3 euros el centímetro cuadrado. Es decir, para que lo entendamos, es decir, esto que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, tiene un precio, ¿vale?, de 5 euros el centímetro cuadrado, mientras que el lateral es un poquito más barato, el material del lateral es un poquito más barato y tiene un precio de 3 euros el centímetro cuadrado. En el apartado A, lo primero que nos preguntan es si denotamos por X el radio, y vamos a suponer que el radio lo llamamos X. Vamos a suponer además que vamos a trabajar en centímetros, de esa forma todo será un poquito más sencillo. Y por Y, la altura de la lata, vamos a suponer que la altura, que habitualmente muchas veces le llamamos H, le vamos a llamar ahora I, ¿vale?, la altura de la lata. Nos dice que demostremos que el coste total del material necesario para construir dicha lata viene dado por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Y tenemos que intentar demostrar que el coste total viene dado por la expresión que nos pone, que es 10pi x cuadrado, más 6pi más 6 por pi por x por y. Bueno, para demostrar este primer apartado, pues hay una cosa que tenemos que saber que es muy importante. Tenemos que saber calcular el área total de un cilindro, porque nosotros sabemos que al final el coste total pues nos va a depender del área que tenga ese cilindro. Seguramente recordáis, ¿vale?, que el área de la base, ¿vale?, como es un círculo, era pi multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso, ¿vale?, como al radio lo estamos llamando x, pues sería pi por x al cuadrado. El área de la tapa también es un círculo, ¿vale? Por lo tanto, el área de la tapa también sería pi multiplicado por el radio al cuadrado. Con lo cual, como al radio le estamos llamando x, ¿vale?, pues sería pi multiplicado por x cuadrado. Y el área lateral de un cilindro, no sé si recordáis, que se puede perfectamente, el área lateral podríamos perfectamente romper por aquí y abrir como si fuese un rectángulo que tiene de base 2 por pi por el radio y de altura h. Con lo cual el área lateral siempre es 2 por pi por el radio y por la altura. Como estamos trabajando con x y con y, ponemos 2 por pi, en vez de poner el radio ponemos x, y en vez de poner la altura ponemos y. Bueno, pues el área total sería la suma de todas estas áreas, de la base, de la tapa y del lateral. Como la base tiene un precio de 5, como la tapa tiene un precio de 5 euros el centímetro cuadrado, y como el lateral tiene un precio de 3 euros el centímetro cuadrado, pues realmente el coste total que nosotros tendremos, ¿vale?, dependerá evidentemente de la base y de la altura, pues sería
5 que vale cada centímetro cuadrado por los centímetros que tiene la base, o sea, 5 multiplicado por pi y multiplicado por x cuadrado, más 5 por el área total que tiene la tapa, que sería 5 multiplicado por pi por x cuadrado, más 3 por el área total que tiene el lateral, que sería 3 multiplicado por 2pi por x por y. Simplificando un poquito esta expresión, nos va a quedar 5pi x cuadrado con 5pi x cuadrado, pues 5 y 5 serían 10 por pi por x cuadrado, más, y esto nos quedaría 3 por 2 serían 6, 6 por pi por x por y. Con lo cual, ese coste total, que nos va a depender de la x del radio y de la y de la altura, ¿vale? Pues es justamente 10 por pi por x, ¿no?, al cuadrado, más 6 por pi por x por y, donde en todo momento estamos trabajando en centímetros, es decir, nuestro radio está en centímetros y nuestra altura también estamos suponiendo que está en centímetros, y el área total, ¿vale?, pues en centímetros cuadrados. Bueno, ya hemos demostrado justamente el apartado A, que nos pedía que demostráramos que el coste total es eso. Ahora vamos realmente al apartado B, que es el ejercicio, desde mi punto de vista, más importante, ¿vale?, o uno de los ejercicios más importantes que tenemos en el bloque de análisis de bachillerato, que es el típico ejercicio de optimización. Es decir, aquí al final sabéis que las derivadas, fundamentalmente, la aplicación más importante que tienen es la optimización de funciones, el cálculo de máximo y mínimo, ¿vale? Que en este caso lo que nos dice en el apartado B es lo siguiente: si el volumen de la lata es 90 pi centímetros cúbicos, determine sus dimensiones, lo que vale el radio y lo que vale la altura, para que el coste total del material sea mínimo. Es decir, nosotros lo que queremos es, en el apartado B, lo que nosotros queremos es que ese coste total, ¿vale?, que es 10 por pi por x cuadrado más 6 por pi por x, nos gustaría que ese coste fuese mínimo. Es decir, hay que buscarle a esta función los mínimos. Para eso sabéis que tenemos que derivar. Bueno, pero el problema que yo tengo para buscar los mínimos de esta función es que esta función me depende de dos letras. Me depende de la x y me depende de la y. Tenemos que intentar quitarnos alguna letra como sea, porque si no tengo una única letra no sabemos derivar bien, por lo menos en segundo de bachillerato. Así que tienen que darme alguna pista de la que yo pueda intentar eliminar una letra de esa función que queremos minimizar. La pista que me dan, me han dicho que el volumen es 90 pi centímetros cúbicos. Y probablemente todos recordáis que el volumen de un cilindro es el área de la base, que sería pi r cuadrado multiplicado por la altura. En nuestro caso sería pi por el radio al cuadrado, que sería pi por x cuadrado, multiplicado por la altura que y. Y queremos que el volumen sea 90 pi centímetros cúbicos. De aquí, de este pequeño dato que nos acaban de dar, de esta pequeña pista, vamos a despejar una de las letras. Vamos a intentar despejar, es más sencillo despejar la y, y además aquí es más fácil de sustituir. Nosotros la pi con la pi realmente la podemos quitar, y si despejamos la y nos va a quedar que es 90 partido de x cuadrado. De forma que si nos venimos aquí, ¿vale?, el coste total sería 10 por pi por x cuadrado más 6 por pi por x, y en vez de poner y, vamos a poner 90 dividido entre x al cuadrado. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, ya tenemos nuestra función principal, la que queremos que sea o queremos minimizar, en función de una única incógnita. La única incógnita que no aparece es la x, que es nuestro radio. Aquí realmente esta x con esta x la podríamos simplificar, y el coste total lo podríamos dejar como 10 por pi por x al cuadrado, más este 6 con este 90 lo podemos multiplicar, que nos va a quedar 540 multiplicado por pi y dividido entre x. Bueno, antes de empezar a hacer la derivada, vamos a calcular el dominio de esta función. Si nosotros la función la vemos a nivel matemático, sin saber lo que evidentemente lo que significa, que la x es nuestro radio, pues para nosotros el dominio de esta función, ¿vale?, de la función en este caso coste, pues serían todos los reales, le podemos dar todos los valores que queramos, exceptuando los que hacen 0 el denominador, que el denominador es 0 si la x vale 0, es decir, yo le puedo dar todos los valores que yo quiera, exceptuando el 0. Si la x vale 0, evidentemente nos saldría un error. Cualquier otro valor que le demos no tendremos nunca ningún problema y podremos darle el valor que queramos. Dentro del problema, realmente el dominio no sería eso. Está claro que la x no puede tomar valores negativos, los radios no pueden ser negativos. Pero bueno, dentro de nuestra parte matemática, el dominio serían todos los reales menos el 0. Dentro de este problema, pues el dominio serían los reales positivos menos el 0. Bueno, para buscar los máximos y los mínimos, sabemos que lo que tenemos que hacer siempre es hacer la derivada. Hacemos la derivada con respecto a x, la derivada de 10 pi x cuadrado sería 20 pi x,
y la derivada de 540 pi partido de x, cuando la hagáis, que esto es la derivada de una división, ¿vale? Haciendo lo que hacemos siempre, derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos derivar el de abajo por el de arriba sin derivar, veréis que os va a dar menos 540 pi dividido entre x cuadrado. También podéis hacer la derivada subiendo la x para arriba como x elevado a menos 1 y derivarlo pues, como una potencia normal y corriente. Una vez que hemos hecho la derivada, lo que hacemos siempre es igualar a 0. Y ya de aquí, pues tenemos que despejarnos lo que vale la x. Para despejarnos lo que vale nuestra x, pues si queréis, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer para dejarlo todo un poquito más simplificado, podríamos dividirlo todo entre pi y nos quitamos la pi de en medio. Incluso podríamos ahora dividirlo todo entre 10 y quitarnos el 0 y este 0 que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Y si queremos, esta expresión nos la llevamos para hacia la derecha. Nos va a quedar que 2x es igual, y aquí nos va a quedar 54 partido de x al cuadrado. Podemos pasar la x para acá multiplicando y el 2 hacia allá dividiendo. De forma que esto pues nos quedaría que x al cubo es igual a 54 dividido entre 2. Lo que nos va a quedar es que x al cubo es igual a 27 y x sería la raíz cúbica de 27, que como seguramente sabéis, vale 3. Bueno, pues en x igual a 3 tenemos lo que se conoce como un punto crítico, un candidato a máximo y mínimo. Para saber si ese punto es un máximo o un mínimo, tenemos varias opciones. Una de ellas sería hacer la segunda derivada, pero nosotros en vez de utilizar la segunda derivada, vamos a estudiar el crecimiento de crecimiento. Ponemos nuestra línea real, le vamos a dar valores siempre aquí a la derivada, ponemos el punto malo del dominio, que era el 0, ¿vale? Es muy importante poner los puntos malos del dominio para hacer el estudio del crecimiento, de la monotonía, del crecimiento y crecimiento, y ponemos nuestro punto crítico, que sería el 3. Le damos un valor que esté entre 0 y 3, por ejemplo, podemos darle el 2 a la derivada, ¿vale? Y al darle el 2 a la derivada, a la expresión más sencillita de la derivada, por ejemplo, si queréis a esta que nosotros tenemos aquí, veréis que al sustituir la x por 2, ¿vale? Pues nos va a quedar que aquí en el 2 la derivada es negativa. Eso significa que en este tramo la función es decreciente. Le damos un valor que esté a la derecha del 2, por ejemplo, a la derecha del 3, el 4, y veréis que aquí la derivada nos va a salir positiva. Eso significa que en este tramo nuestra función es creciente. Eso significa que si la función decrece y cuando llega al 3 empieza a crecer, aquí en el 3 la función presenta un mínimo. Por tanto, en x igual a 3, es decir, cuando el radio son 3 centímetros, ¿vale? Nosotros tenemos que nuestro coste, el coste de fabricación de ese cilindro es mínimo. Como nos piden las dimensiones, es decir, el radio y la altura, nos falta solamente por calcular lo que vale la altura. Teníamos que la y era 90 partido de x cuadrado, con lo cual tendremos 90 partido de la x que vale 3 al cuadrado, 90 dividido entre 9, que nos pasaría 10 centímetros. Por tanto, si el radio vale 3 centímetros y la altura vale 10 centímetros, ¿vale? Pues nuestro coste total será lo mínimo posible. Es decir, para hacer realmente este bote de refresco, no interesa hacer un bote de refresco con un radio de 3 centímetros y con una altura de 10 centímetros. ¿Vale? Y con esto pues ya dejaríamos terminado este primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio. El segundo ejercicio que tenemos de aquí de análisis sería el ejercicio 4, que bueno, como vemos nos van a aparecer dos apartados. En un apartado nos va a aparecer un límite y en otro apartado pues nos va a aparecer una integral. Vamos a verlo en un momento. Venga. Bueno, el ejercicio 4, como podemos ver, nos dice lo siguiente. En este ejercicio las cuestiones A y B son totalmente independientes. Creo de nuevo que es un acierto total del coordinador, que los apartados siempre sean independientes. Aunque estoy muy de acuerdo realmente con cómo está planteado el examen, ¿no? Por parte del coordinador. Creo que son de los mejores exámenes en general que llevamos en muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Los últimos años creo que los exámenes son prácticamente inmejorables, preguntando lo que hay que preguntar. Evidentemente siempre es un punto de vista, ¿no? Pero creo que ya digo que el coordinador acierta de pleno en los exámenes y en las cosas que se preguntan en ellos. Pero bueno, venga, seguimos con el ejercicio 4.
El primer apartado es, el apartado A es simplemente un ejercicio sobre el límite, ¿vale? Lo que nos pone es el límite cuando la x tiende a infinito de la raíz de x cuadrado más 1 menos x. Este límite, como ahora veremos, es un límite típico del conjugado. Nosotros si nos cambiamos la x por infinito, pues tendremos pues, la raíz de infinito al cuadrado más 1 menos infinito. Infinito al cuadrado más 1 nos daría infinito y la raíz de infinito pues nos da infinito. Menos infinito. Y infinito partido por infinito todo el mundo sabemos que es una indeterminación. Y este tipo de límites se hace siempre viendo cuál es el infinito de mayor orden, el infinito más grande. Pero resulta que este infinito que nosotros tenemos aquí, el infinito que está dentro de la raíz, su grado es 2 dividido entre el índice entre 2. 2 dividido entre 2, pues nos quedaría 1. Y este infinito que tenemos aquí, que es el infinito negativo, este que tenemos aquí, pues su grado también es 1. Por tanto, es un infinito menos infinito del mismo grado. Así que, evidentemente, pues no sabemos cuál gana. Además, ambos tienen los mismos coeficientes delante. Este infinito, el primero, tiene un 1 delante y este tiene un 1, que cuando hagamos la raíz nos va a quedar un 1. Es decir, aquí tenemos un 1 delante y aquí tenemos un 1 delante. Por tanto, los infinitos son exactamente iguales en todo. Son iguales en el mismo grado, ¿vale? Y son también iguales en coeficiente. Por lo tanto, no sabemos cuál gana. Para hacer este tipo de límites, cuando tenemos infinito menos infinito con raíces que son exactamente iguales y no podemos determinar cuál de ellos gana, lo que vamos a hacer siempre es, vamos a poner una fracción, vamos a poner debajo un 1 y vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Es decir, pondremos límite cuando x tiende a infinito, pondremos una raíz de fracción, aquí pondremos la raíz de x cuadrado más 1 menos x, aquí debajo pondremos un 1 y multiplicaremos arriba y abajo por exactamente lo mismo, pero cambiando este signo del medio. En vez de poner un menos, pondremos un más. Y multiplicamos por la raíz de x cuadrado más 1 más x. Arriba y abajo, x cuadrado más 1 más x. Hemos multiplicado arriba y abajo por el conjugado, con la intención de simplificar o de quitarnos esa raíz. Bueno, una vez que hemos multiplicado arriba y abajo por el conjugado, lo siguiente que hacemos es hacer esa parte de arriba, hacer la suma por la diferencia, con lo cual nos quedaría, como esto es una suma por una diferencia, nos queda diferencia de cuadrado. Cogeremos el primero, que es la raíz, y lo elevaremos al cuadrado, menos, cogeremos el segundo, que es la x, y lo elevaremos al cuadrado. Y de momento la parte de abajo no le hacemos mucho caso, la dejamos tal y como está, ¿vale? Ya operaremos, trabajaremos con ella. Esto sería el límite cuando x tiende infinito. Hacemos esos cuadrados, cuadrado con raíz se nos va a quedar x cuadrado más 1, menos, y x al cuadrado, pues nos va a quedar x cuadrado, partido de momento de abajo. Bueno, ahora si nos damos cuenta, el x cuadrado con el x cuadrado lo podemos simplificar, de forma que esto nos quedaría límite cuando x tiende a infinito, arriba nos va a quedar un 1, y abajo, ahora sí que lo ponemos, nos queda la raíz de x cuadrado más 1 más x. Y este límite que nos queda ya es muy sencillito, porque arriba nos queda un 1, y abajo nos queda, esto sería infinito, la raíz de infinito sería infinito, más esto es infinito. Nos queda un número dividido entre infinito, que seguro que todos sabéis que cualquier número, el que sea, cuando yo lo divido entre infinito, eso siempre nos sale 0. Bueno, pues con esto ya tenemos terminado nuestro primer ejercicio, nuestro primer apartado, que es un apartado sobre límites. Bueno, nos vamos al apartado B, en el que nos piden que hagamos esta integral que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Luego nos hacen una segunda pregunta y nos dicen que determinemos la primitiva de dicha, bueno, de esa función, cuya gráfica pasa por el punto 1, 0. Bueno, pues vamos a hacer la integral. La integral hemos dicho que es x cuadrado por el logaritmo de x. Integral de x cuadrado multiplicado por el logaritmo de x, diferencial de x. Probablemente sabéis que estas integrales, cuando me aparece algún polinomio multiplicado por el logaritmo, son integrales típicas que hacemos por el método de integración por partes. Y, bueno, empezamos con dicho método. De las dos partes que nosotros tenemos, del x cuadrado y el logaritmo de x, a una de las partes la vamos a llamar siempre u y a la otra la vamos a llamar derivada de v. A la que llamemos u, luego tendremos que derivarla. Hay gente que en vez de poner derivada de u prefiere poner u', ¿vale? Que sería totalmente correcto. Y a la que llamamos derivada de v, luego a esa la tendremos que integrar. Y una vez que esté integrada, la llamaremos v. El logaritmo solamente sabemos derivarlo, por tanto no nos queda más remedio que llamar u al logaritmo n' de x, porque si lo pusiéramos aquí, luego no sabríamos integrarlo. La derivada del logaritmo de x, sabéis perfectamente que es 1 partido de x. Y como derivada de v pondríamos x cuadrado, y cuando le hagamos la integral de x cuadrado sería x3 partido de 3.
Bueno, ahora que no se nos olvide nunca, a los dos que le ponen D, DDV y DDU, ponerle DDX y DDX, para que no nos quiten absolutamente nada de nota. Y este cuadro que acabamos de hacer es fundamental para conseguir hacer esta integral. Porque hay una fórmula muy importante, que es la de integración por partes, que nos dice siempre que esta integral siempre es igual a U por V, o sea, logaritmo de X multiplicado por X3 partido de 3. Repito, U por V, menos la integral de lo nuevo que nos ha salido. Es decir, 1 partido de X por X3 partido de 3, diferencial de X. Repito, esta integral siempre es igual a U por V, menos la integral de lo nuevo que nos acaba de salir. Así a priori da la impresión de que el método de integración por partes no es muy bueno, porque nos sale una parte primera que ya está integrada, pero aún nos queda una parte por integrar. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo una integral. Pero en este método lo que se pretende es que esta nueva integral que nos sale sea más sencilla que la que nosotros teníamos inicialmente. Y así es, porque esta integral ahora veremos que la vamos a hacer de forma muy rápida. De hecho, cuando ahora nos pongamos a simplificar, simplificaremos una x con una x. Arriba aquí nos quedaría un x cuadrado. Y este 3 que tengo de abajo, que es un tercio, como es una constante que está multiplicando o dividiendo, la podemos sacar fuera. De forma que esto nos va a quedar el logaritmo de x multiplicado por x3 partido de 3, menos el 1/3 lo sacamos fuera, y aquí dentro de la integral solamente se nos quedaría x cuadrado. Ahora ya la integral que se nos queda es muy sencillita. Esto sería logaritmo de x multiplicado por x3 partido de 3, menos, dejamos el 1/3 fuera, y la integral de x cuadrado sería x3 partido de 3. Y al final pues sabéis que le sumamos siempre una constante. Bueno, pues esto sería, ¿vale? Pues la integral que nos pedían en el enunciado del ejercicio. Hay una segunda parte en la que lo que nos piden es lo siguiente. Dice, si determine la primitiva de esta función cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas 1, 0. Bueno, ¿esto qué significa? Es decir, a esto de aquí se le conoce como el conjunto, ¿vale? O la integral de la función inicial con la que estábamos trabajando, esta que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Normalmente, esta integral que nosotros acabamos de ver, cada vez que nos cambiemos la constante por un valor, obtendremos las diferentes primitivas de esa función inicial que tenemos. Si queréis, a todo esto que nosotros tenemos aquí, le podemos llamar f mayúscula. F de x sería logaritmo de x, ¿vale? Multiplicado por x3 partido de 3, menos 1/3 o 1/9, como vosotros queráis, ¿vale? El 3 por el 3 lo puedo multiplicar, de x al cubo, más constante. Y ahora, lo que nosotros queremos realmente, ¿vale? Es, para cada valor de la constante que nosotros tenemos, obtendremos una primitiva diferente. Queremos saber qué valor debería de tener la constante para que dicha función pase por el punto 1, 0. Queremos que pase por el punto 1, 0. Es decir, que cuando la x valga 1, la y vale 0. O lo que es lo mismo, queremos que f de 1 sea igual a 0. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es cambiarnos en nuestra integral la x por 1, igualar a 0 y determinar cuánto vale la constante para obtener la primitiva que nosotros buscamos. Es decir, cada vez que nos pregunten por una primitiva concreta y nos den un punto, siempre haremos lo mismo. En la integral que acabamos de hacer, vamos a sustituir, ¿vale? Dicho punto, diremos que f de 1, que sería pues el logaritmo de 1 multiplicado por 1 al cubo partido de 3, menos 1/9 de 1 al cubo más c, ¿vale? Queremos que sea igual a 0. Y de aquí vamos a despejar lo que vale la constante. Esta primera parte se nos va, ya que el logaritmo de 1 vale 0, así que nos va a quedar que menos 1/9 más la constante, porque 1 al cubo, evidentemente sabéis que vale 1, es igual a 0, de donde nos va a quedar que la constante sería 1/9. Por tanto, la primitiva que nosotros andamos buscando sería pues el logaritmo de x multiplicado por x3 partido de 3, ¿vale? Menos 1/9 de x cubo más la constante que nos salió 1/9. Y esto, ¿vale? Es la segunda parte que nos pregunta justamente en este apartado. Bueno, pues con esto quedaría totalmente terminado el bloque de análisis. Este bloque la verdad es que es un bloque un poquito más complicado, pero que otros bloques como pueden ser probabilidades estadísticas o quizá álgebra. Pero bueno, en esta ocasión creo que los ejercicios que se han preguntado son medianamente asequibles. Venga, pues nada, hasta luego.